Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Ok, buenas tardes. Empezamos otra serie en 1 Timoteo y creo que esta serie es tan relevante para nosotros el día de hoy que lo fue para Timoteo y para Pablo en ese entonces. ¿Has escuchado de lo último que muere es la esperanza? ¿Has escuchado de ese dicho? Lo último que muere es la esperanza. ¿Por qué es así? ¿Quién nos ha dicho tal vez que todo va a salir bien? Venimos muchos de nosotros aquí esta mañana, esta tarde a la iglesia, y venimos tal vez con la esperanza de que nuestro matrimonio va a mejorar, nuestra situación económica va a mejorar, nuestra relación padre-hijo va a mejorar. ¿Por qué es así? ¿Por qué será que el último que muere es la esperanza? ¿Por qué no debe de ser que lo primero que muere es la esperanza en muchos de nosotros? Si todo depende de nosotros, ¿no creen que estamos más que desahuciados? Si depende de mí en mejorar mi situación de familia, ¿creen que en verdad tenga esperanza? Si depende de mí en verdad mejorar mi relación con Dios, ¿en verdad creen que hay esperanza? Si puedo dentro de mí agarrar lo necesario para mejorar mi relación de padre-hijo, mi relación de esposo-esposa, mi relación de trabajador-jefe, ¿en verdad creen ustedes que hay esperanza? Estaba viendo una serie en la tele, Netflix, Perdidos en el Espacio, y entonces hace mucho, creo que hubo como en los 60, no estoy tan viejo, entonces no sé, pero me cuentan que hubo una versión en los 60, ¿no? de los Robinson, Perdidos en el Espacio, y entonces la serie es que esta familia tratando de regresar a la tierra, tratando de encontrar un lugar más seguro. Y entonces la serie está que esta familia, la esposa tiene un doctorado en física, astrofísica, no sé, el esposo es un ex capitán militar, súper fuerte, súper inteligente. Los hijos, la hija tiene como 17 años y ya es una doctora profesional. Terminó la carrera de medicina creo que a los 17, 18 años. El otro hijo es súper dotado. Y entonces esta familia, los Robinson, van a regresar a la casa o encontrar seguridad. Eso nos puede dar un sentido de seguridad, pero creo que ninguno de nosotros somos los Robinson.
Si se ponen a pensar entonces en la iglesia, ¿qué es la iglesia? Si en verdad la iglesia debe de ir a llevar, a finalizar, a concluir la misión de Cristo, que es restaurar todas las cosas por medio de la iglesia, ¿creen que en verdad tenga esperanza? Los estoy deprimiendo. Esta era una situación muy parecida a la que Pablo estaba viviendo con Timoteo. Y entonces estos 30 minutos que me dan, voy a tratar de concentrarme nada más en dos versículos, los primeros dos versículos de la epístola, pero quiero concentrarme tal vez en el trasfondo histórico de la epístola de Timoteo para que me entiendan y puedan entender lo que se está desarrollando dentro de esta epístola. ¿Sale? Entonces estamos en los años 60, 61, 62 después de Cristo. Lo que estaba pasando tal vez mundialmente, globalmente, era que en esos años, si te vas más al este, estaba naciendo la religión del budismo. Si te vas más al oeste, el imperio romano se estaba expandiendo, estaba llegando a regiones británicas, estaba conquistando a los britones, a los británicos, y entonces lo que Inglaterra se va a volver después Inglaterra todavía no estaba. Estamos en la ciudad de Éfeso, donde Pablo está escribiendo a Timoteo. La ciudad de Éfeso era una ciudad bastante importante, era una de las 7 maravillas del mundo. Tenía un templo de la religión, a la diosa Artemis, y vamos a ver la influencia que tiene en esta epístola. Y fíjate entonces lo que Pablo, les voy a poner un versículo para que traten de ver lo que Pablo trata de hacer con esta epístola. 1 Timoteo 3:14 dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Fíjate, Pablo le escribe a Timoteo y entonces le está diciendo: aunque espero pronto ir a verte, vamos a ver que después de escribir esa carta es encarcelado en Roma y es ahí donde muere. Pablo tiene la esperanza de volver a ver a Timoteo. El cristianismo estaba siendo perseguido. Después de que Pablo es encarcelado en Roma, después de que Pablo es asesinado en Roma, se levanta el emperador Nero. El emperador Nero o Nerón es un emperador sádico, violento, que empieza una persecución bastante intensa dentro del cristianismo. Abre los coliseos para poder martirizar a los cristianos, los pone a pelear con bestias, con leones, con tigres. El cristianismo no es popular en ese entonces, el cristianismo es perseguido, la gente sufre violencia, pobreza por su fe. Pablo está en este contexto. Le escribe a Timoteo: aunque espero pronto ir a verte, escribe estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Pablo es el último de los apóstoles. Pablo va viajando en el Mediterráneo, plantando iglesias, predicando el evangelio. Pablo es el último de los apóstoles. Planta una iglesia en Éfeso. Pasa en Hechos 19, vamos a regresar ahí para que vean el contexto. Planta una iglesia en Éfeso, lo que hoy es Turquía, al este. Entonces planta esa iglesia en Éfeso y después se va, sigue su viaje plantando iglesias. Y entonces en esos viajes conoce a gente, conoce a sus discípulos, conoce a los que después los va a entrenar, los va a discipular para ponerlos, establecerlos como líderes de la iglesia. Está Barnabás, está Timoteo, está Tito. Entonces está en ese viaje y escucha que en la iglesia de Éfeso hay bastantes problemas, que la iglesia de Éfeso es un desorden y que la influencia de la religión, de la política, de la cultura en la ciudad de Éfeso está afectando la iglesia. Cómo se conducen los líderes, cómo se conduce la gente dentro de la iglesia. Y entonces mandan a avisarle a Pablo: hey Pablo, en Éfeso es un desastre de iglesia, necesitas venir. Pablo estaba en ese viaje misionero y entonces manda a Timoteo. Le dice a Timoteo: ve a la ciudad de Éfeso y ve a ver qué está pasando, arregla todas las cosas. Y entonces vamos a ver entonces lo que está pasando ahí. Entonces manda a Timoteo, le dice: aunque espero pronto ir a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios. Estés de acuerdo o no, lo que creas tiene una influencia en cómo vives, en tu conducta. Lo que creas de Dios tiene una influencia directa en cómo vives, en cómo gastas
tu tiempo, en cómo gastas tus recursos, en cómo tratas a las personas. Lo que creas de Dios tiene una repercusión directa en tu comportamiento. Lo que estas personas estaban creyendo, la influencia que ellos estaban recibiendo, tenía una repercusión directa en lo que estaba pasando en esta iglesia. ¿Sí me escucharon o lo repito desde el principio? Ok, bueno, le seguimos. Entonces, tiene una repercusión directa de lo que está pasando, y entonces dijimos que esta serie se llama Fe Verdadera, Verdadera Fe, porque Pablo va a explicarle a Timoteo cuál es la fe cristiana, cuál es el evangelio, y entonces cómo esto tiene una repercusión en la vida del cristiano. Ahora, fíjate cómo Pablo incluso llega a conocer a Timoteo en Hechos 16, versículo 1, del versículo 1 al 3. Pablo llega a conocer a Timoteo y se da cuenta de la clase de persona que es. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Se conocen, una relación de discipulado, incluso presenta la epístola de Timoteo refiriéndose a Timoteo como mi verdadero hijo en la fe. ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Éfeso, como ya te había dicho, era una ciudad importante, era la meca de una adoración a un templo a Artemis. Ese templo era la séptima maravilla del mundo. En ese templo se adoraba a Artemis, incluso la economía había sido influenciada de una forma tan importante por este culto, que se acuerdan en Hechos 19, Pablo está predicando el evangelio en Éfeso y se levanta la gente empieza a creer en el evangelio, la gente empieza a confesar a Cristo, y se reúne en el centro, en un parque Juárez, y empiezan a dar todos sus libros de hechicería, todos sus ídolos, todos los objetos con los que adoraban a Artemis. Eso pasa en Hechos 19, ¿sale? Entonces la gente empieza a seguir a Cristo, y la gente empieza a traer todas sus cosas. Eso está pasando en Éfeso, en la ciudad donde Pablo está escribiendo, o a la ciudad a la que Pablo está escribiendo esta epístola. Empiezan a poner todos sus objetos. Hechos 19 dice que la cantidad o el precio de todas estas cosas eran varios millones, lo que sería varios millones de pesos. Imagínense, varios millones de pesos, varios millones de dólares empiezan a ser destruidos, empiezan a ser quemados en esta ciudad, porque la gente empieza a seguir a Cristo. Se levanta un alboroto, empiezan a perseguir a los cristianos, tratan de linchar a Pablo con los discípulos, y entonces ese es el contexto de esta ciudad. El culto a Artemis era importante. Predicar en contra de Artemis te costaba la vida. Estaba el cristiano sufriendo en este entonces por predicar el evangelio. Era una religión que abarcaba su economía, que tenía influencia política, religiosa, social. Y entonces este tipo de influencia estaba infiltrando la iglesia de Éfeso. Había una infiltración, había una enseñanza donde se empezaba a predicar, lo vamos a ver la semana que viene en el primer capítulo, pero donde empezaban a predicar una forma adulterada del evangelio. Y era que puede ser justificado por medio de las obras, o puede ser justificado sin producir obras. Y ahora, ¿por qué digo que esto es importante y esto tiene relevancia para nosotros? Porque esto es lo que muchas veces nosotros escuchamos, incluso en iglesias cristianas que se llaman cristianas, que crecen, pero predican una forma adulterada del evangelio. Y entonces dicen que el evangelio, tú eres aceptado por gracia sin producir obras, o eres aceptado por gracia y a través de tus obras. Y esas dos fórmulas, esas dos formas de predicar el evangelio son falsas. La gente decía que entonces puede ser aceptado por Dios, sí, a través de la cruz, a través de gracia y a través de tu obediencia. ¿Han escuchado eso? Entonces, tú eres aceptado, amado, reconciliado con Dios, sí, a través de la cruz, a través de Cristo, a través de su gracia, y obedeciendo lo que sabes que debes de hacer. Entonces, cuando tú, por ejemplo, en las mañanas no lees tu Biblia,
Cuando tú, por ejemplo, en las mañanas respondes de una forma que no deberías de responder a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu papá, a tu jefe, ¿cómo te sientes delante de Dios? En ese momento, ¿cómo te sientes delante de Dios? Cuando sabes que no hiciste lo que deberías de hacer, cuando sabes que no dijiste lo que deberías de decir, ¿cómo te sientes delante de Dios? Si te sientes alejado de Dios, si te sientes que Dios está enojado contigo, que Dios está listo para castigarte, esa es una forma adulterada del evangelio. Todavía te acercas a Dios, sí, a través de la fe, a través de Cristo, pero poniendo como tus méritos tu obediencia, tu comportamiento. Y lo hemos dicho antes, la prueba de fuego, si en verdad entendemos un evangelio de gracia, es qué hacemos después de nuestro pecado. Nos acercamos a aquel y el único que nos puede limpiar, o nos alejamos porque seguimos acercándonos a Dios a través de nuestros méritos. Eso era lo que la gente de Éfeso estaba predicando. Los falsos maestros que se habían levantado dentro de la iglesia y estaban diciendo, sí, es a través de Cristo, es a través de la cruz y es a través de gracia. Y también es obedecer la ley, circuncidarte, no comer esto, no comer lo otro, no casarte. Pablo va en contra de eso. ¿Todavía te acercas a Dios en base a tus méritos, a tus esfuerzos? ¿Te sientes limpio delante de Dios cuando llevas una semana no haciendo lo que no debes de hacer? ¿Te sientes más limpio delante de Dios así? Entonces estás confiando todavía en tu obediencia como tu medio de justificación para acercarte a Dios. Si en verdad entendemos el evangelio, la cruz de Cristo, el sacrificio propiciatorio de Cristo, nos presentamos delante de Dios totalmente limpios, santificados por los méritos de Cristo, no por nuestra obediencia, no por nuestra disciplina. El evangelio jamás se vuelve algo básico, jamás se vuelve algo repetitivo, porque el evangelio debe ir abarcando, transformando esas áreas de nuestras vidas. ¿Todavía te acercas a Dios confiando en tus méritos? Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Había falsos maestros que estaban predicando sí, Cristo más obediencia. Había falsos maestros que estaban predicando sí, Cristo y por eso no obediencia. Entonces sí, eres justificado a través de Cristo, a través de su gracia. Y entonces, como es eso, no hay necesidad de vivir de una forma santa. Entonces estaban predicando una gracia estéril, una gracia que no producía obediencia. El evangelio, el verdadero evangelio no te dice que la gracia es estéril, sino que un corazón redimido, transformado, agradecido, empieza a caminar en santidad y en obediencia, no para ganar la aceptación de Dios, sino en consecuencia y a la luz de la gracia de Dios. Entonces, una gracia condicionada a tu obediencia es un falso evangelio. Una gracia estéril que no produce obediencia es un falso evangelio. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Eso era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que está pasando en Jalapa. Eso es lo que está pasando en México. Eso es lo que está pasando en iglesias que se dicen tal vez cristianas, evangélicas, bíblicas. Aún así te empiezan a predicar un sermón moralista. Debes de hacer esto y esto y esto para ser aceptado por Dios. O como eres totalmente aceptado, no importa cómo vives. Esas dos formas son falsos evangelios. Pablo era lo que estaba mandando, estaba comisionando a Timoteo para aclarar, para poder enseñar. También había otro aspecto de esa falsa enseñanza, y esto lo vamos a ver en estos 6 capítulos. Pero este aspecto de esta falsa enseñanza era un triunfalismo, una resurrección cristiana. Decían que el cristiano ya había resucitado físicamente, espiritualmente con Cristo. Vayan conmigo al capítulo 2 de segunda de Timoteo. Y Pablo está mencionando este tipo de falsa doctrina. Y entonces dice 2 Timoteo 2, versículo 17 al 18, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Filete, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así transforman la fe de algunos. Había este tipo de triunfalismo cristiano, donde decían, ok, bueno, si ya eres aceptado y redimido por Cristo, eres adoptado como su hijo, por lo tanto mereces todas las bendiciones que Dios te pueda dar. Por lo tanto, el cristiano, si en verdad está viviendo por fe, debería de tener una mejora económica, una mejora laboral, una mejora social, una mejora
emocional, una mejora en su familia. Estaban, en otras palabras, predicando el evangelio de la prosperidad. Si en verdad eres cristiano y si en verdad tienes suficiente fe, Dios te va a bendecir y Dios te debe de bendecir. Se llama teológicamente una venida del reino anticipado o un reino anticipado. Estaban viviendo fuera de tiempo. Estaban clamando o estaban sintiéndose con el derecho de vivir, de reclamar las bendiciones que Dios les había prometido a sus hijos, pero ellos las habían tomado como sus derechos inmediatos el día de hoy. Entonces, si en verdad Dios es bueno y si en verdad Dios me está bendiciendo, pues me debe de sanar de mi enfermedad. Si en verdad el Hijo de Dios es bendecido, debo de tener una mejora salarial, debo de tener un mejor trabajo. Y ves un montón de iglesias hoy en día, incluso en esta ciudad, que se amontonan y crecen y crecen y crecen porque les siguen prometiendo que si vienen con suficiente fe van a encontrar esta cosa en sus billeteras, van a encontrar este depósito en sus cuentas bancarias, van a ser enriquecidos, van a ser sanados. ¿Has escuchado de eso? ¿Crees que 1 Timoteo es relevante para nosotros el día de hoy? Pablo está tratando de explicar cuál es la verdadera fe cristiana. Pablo está tratando de explicar cuál es la verdadera esperanza del cristiano. No solo eso, sino había mala enseñanza y había desorden en el servicio. Había gente adinerada, hombres, mujeres adinerados que estaban despreciando a los pobres. Había esta influencia de Artemis, un feminismo secular. Déjame explicarte lo que es un feminismo secular, diferenciándolo de un feminismo social. Y creo que esto es importante porque si no vamos a ir hablando de esto y me van a confundir. Usualmente, incluso cuando hablamos de un feminismo, hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando las mujeres empezaron a tratar de defender su derecho a votar? ¿Se acuerdan? O había, por ejemplo, movimientos que trataban de hacer la igualdad laboral o salarial en cuanto a mujeres y hombres. Entonces, eso es un feminismo social. Es buscar la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a igualdad de género, en cuanto a derechos, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a salarios. Por ejemplo, en México hay una diferencia a veces importante de salarios si eres hombre o mujer, y eso está mal. Entonces, ese feminismo social es el que busca tratar de buscar justicia social, económica para las mujeres dentro de un contexto muchas veces misógino o machista. Ahora, no sé si sabían, pero las mujeres que empezaron a luchar por el derecho de votar eran cristianas. Eran cristianas que vieron la desigualdad y empezaron a tratar de promover igualdad. Entonces, ese es un feminismo social. Hay un feminismo, lo llamaríamos o se le conoce como un feminismo secular, y es lo que hoy en día se conoce cuando decimos las feminazis o las feministas, donde no solo es como un opuesto al machismo, no solo es igualdad salarial, social, sino es una superioridad, tal vez es una discriminación de género. Entonces, cuando estamos hablando de una influencia de la iglesia que estaba viviendo en cuanto al templo de Artemis, de la religión de Artemis, estamos hablando de un feminismo secular o de un feminismo extremo. Y entonces, esta primer prédica, voy a tratar de hablar, estoy hablando de situaciones sociales, de situaciones de contexto histórico, para después ir viendo la epístola y ustedes me entiendan más o menos cuál es el contexto de lo que Pablo y Timoteo están viviendo en esta iglesia, ¿sale? Entonces había este tipo de influencias, había mujeres que estaban despreciando, que estaban discriminando, mujeres adineradas que estaban tratando de imponer su influencia, estaban tratando de hacer lo que ellas querían porque venían con esa influencia y estaban tratando de llevar el liderazgo de esa iglesia. Estaban entonces viudas adineradas discriminando. Había viudas que tenían el derecho de ser apoyadas por la iglesia, pero estaban siendo ignoradas. Lo vemos en el capítulo 5. Te estoy dando un resumen, lo vamos a ir a ver en las próximas semanas. En el capítulo 5 Pablo está hablando de que había mujeres viudas ignoradas,
Había viudas que en verdad necesitaban ser apoyadas por la iglesia porque no tenían forma de poder subsistir y estaban siendo totalmente ignoradas mientras estas viudas adineradas estaban oprimiendo. Y entonces Pablo, fíjate que le dice a los parientes que soporten, que ayuden a estas viudas, pero no me quiero adelantar. Ese era otro de los problemas. Había desigualdad social, económica, había maestros enriqueciéndose, lo vemos en el capítulo 6, había maestros empobrecidos, lo vemos en el capítulo 5. Les dice, algunos están en el ministerio como objetivo de enriquecerse. Después les dice en el otro capítulo, pero busquen que estos maestros que están predicando el evangelio no se empobrezcan. Había este tipo de desigualdades. Otra vez te repito, 1 Timoteo 3:14. Entonces Pablo le dice a Timoteo, espero pronto ir a verte, pero escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Entonces no es muy diferente a la iglesia actual. Hay mala doctrina, hay abusos, hay influencia cultural que está permeando a la iglesia. Y entonces la solución de Pablo es mandar a Timoteo, ¿sale? La solución de Pablo es, escucha de estos rollos en la iglesia y va y manda a Timoteo para que los solucione. Pero ya después que vayamos a ver la epístola, muchas veces siente que es como, no sé si habías visto, creo que es el Chavo del Ocho, cuando, no, es Chapulín Colorado, cuando había un problema, un villano, y entonces llegaba el Chapulín Colorado y decía, no contaban con mi astucia, pero resultaba que este Chapulín Colorado no era lo que uno se esperaba como héroe, que nada más iba y tal vez iba a estorbar. No tanto así Timoteo, pero Timoteo no era el líder que todos esperaban. Fíjate, Timoteo era joven, era muy joven. En 1 Timoteo 4:12 Pablo le dice que nadie menosprecie tu juventud, que nadie menosprecie tu edad, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, y todavía les dice a la iglesia por medio de la carta, no desprecien a Timoteo porque es joven. Era más grande que yo, pero en ese contexto una persona de 30, 40 años era todavía considerado muy joven. Timoteo estaba en los 30, Timoteo era considerado muy joven, era el que debería de poner orden en esa iglesia. Y entonces llega y la gente lo desprecia, la gente no lo toma en serio. Y entonces Pablo dice que nadie desprecie tu juventud. Timoteo era tímido, era introvertido, Timoteo era débil emocionalmente. Entonces le dice en 1 Timoteo 6:14, le dice a la iglesia, le dice a Timoteo, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo, no te achiques, mantén tu testimonio, no te achiques, no te amedrentes, mantén tu testimonio. Timoteo era joven, Timoteo era tímido y Timoteo era enfermizo. En el capítulo 5 vemos en el versículo 23, Pablo le dice, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Ok, entonces estamos viendo 1 Timoteo, había un relajo en la iglesia, había desorden en el liderazgo, había mala enseñanza, había la cultura que estaba permeando, que estaba adentrando la iglesia. Y entonces Pablo manda a Timoteo y Timoteo es joven, es tímido, se amedrenta fácilmente y es enfermizo. Esa es la solución de la iglesia. Ese es el plan de Pablo para resolver la situación en Éfeso, una de las ciudades más grandes, más importantes, de la iglesia más influyente en ese entonces. Pablo manda a Timoteo. No es muy diferente a la situación que tenemos en la iglesia hoy en día. Si la esperanza de la iglesia es el liderazgo, si la esperanza de la iglesia son los miembros de la iglesia, ¿crees que la iglesia tiene esperanza? Muchas veces creo que somos muchos chapulines colorados. ¿Crees que en verdad la misión de Cristo en reconciliar por medio del evangelio, por medio de Cristo todas las cosas, si en verdad es nuestra responsabilidad, crees que tengamos esperanza? Miguel Núñez te dice una situación de la iglesia hispana. Miguel Núñez es un pastor en una iglesia hispana, hizo su tesis en cuanto a la situación cristiana de Latinoamérica. Y fíjate lo que dice.
Una misionera presbiteriana llamada Melinda Rankin visita México a mitad del siglo XIX y dijo: un cristianismo puro nunca ha penetrado esta región. Lo mismo podría decirse de muchas partes de América Latina, incluyendo en el presente. Llega a México y se da cuenta que un cristianismo puro no ha llegado. Es una gracia estéril o una gracia condicionada, es un evangelio de la prosperidad, es un vengo aquí para ser sanado, para ser bendecido, para ser enriquecido. Un cristianismo puro nunca ha penetrado esta oscura región. Y entonces Núñez te dice: la iglesia necesita cristianos con una mente teológica y convicciones profundas que estén inmersos en la gloria del evangelio y sepan lo que es creer en la gracia salvadora de Dios. Ok, si hay esperanza en la iglesia, si hay un rayito de luz para la iglesia necesita cristianos con una mente teológica y convicciones profundas que estén inmersos en la gloria del evangelio y sepan lo que es creer en la gracia salvadora de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Esa es la esperanza de la iglesia. Esa es la esperanza de la iglesia. Y no te sientes a veces, no sé, como preguntándote cómo es que mi familia, ya olvídate de la iglesia, mi familia va a hacer lo que debe de ser si depende de mí. ¿Cómo es que mi trabajo, cómo es que la iglesia va a llegar a ser lo que debe de ser si en verdad depende de nosotros? Entonces la iglesia estaba sufriendo como hoy problemas afuera, problemas adentro, problemas en el liderazgo. Y entonces, ¿cuál es la esperanza de la iglesia? R.C. Sproul, otro teólogo, te dice: estamos seguros en Cristo, no porque nos aferramos fuertemente a Jesús, sino porque Jesús se aferra fuertemente a nosotros. Estamos seguros no porque nos aferramos fuertemente a Jesús, sino porque Jesús se aferra fuertemente a nosotros. Y entonces, nada más voy a utilizar lo que me resta de tiempo para hablarte de estos dos versículos. Es así como Pablo introduce esta epístola. Y entonces dice Pablo, apóstol de Cristo, versículo 1, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Recuerda, estaban perseguidos, había problemas dentro y fuera de la iglesia. Cristiano no era popular, cristiano te costaba la vida. Y entonces fíjate lo que Pablo dice: por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Algo interesante es que antes estas cartas, ibas a escribir una carta, en vez de decir gracia, obvio no decías gracia si no eras cristiano, era bastante cultural, bastante conocido que te dijeran felicidad. Entonces te escriben: yo Samuel a mi amigo Pepe, felicidad. Y entonces esa palabra felicidad en el griego es jara, gracia es charis, y Pablo, fíjate cómo convierte esto, y en vez de una felicidad te está diciendo gracia. No necesitas una esperanza hueca en que todo va a estar bien, en felicidad. Pablo desde aquí está animando a Timoteo y le dice que el Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Otra cosa interesante en esta introducción es que si pones atención en todas las epístolas de Pablo, en ninguna se añade la palabra misericordia, solo en 1 y 2 de Timoteo, las epístolas pastorales. En ninguna de estas epístolas, Colosenses, Efesios, 1, 2 Tesalonicenses, en ninguna se añade misericordia. Solo es muy de Pablo que te diga gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Entonces en esta, Pablo sabe de la situación, sabe de la desesperanza de Timoteo, sabe de sus enfermedades, sabe de su carácter, de su timidez. Y entonces le dice gracia, paz y misericordia. Otra cosa interesante en esta introducción es que la nueva versión internacional te dice que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Da a entender más o menos como que es un deseo de Pablo. O sea, que Dios te conceda como si no lo tuvieras y te deseo que lo tengas. Pero en el original no lo ves así. En el original, en la Reina Valera incluso te lo pone: gracia, paz y misericordia de Dios el Padre y Cristo Jesús. No es una cosa que no tienes y Pablo está orando para que la consigas, sino Pablo está
simplemente afirmando lo que Timoteo ya tiene en Dios. ¿Qué es lo que Timoteo tiene en Dios en esta situación? Tiene gracia, paz y misericordia. Gracia entonces es el carácter de Dios hacia gente necesitada, hacia gente en angustia. Misericordia es el cuidado especial que Dios tiene hacia gente en necesidad, en angustia. Y paz es la condición que estas personas tienen cuando experimentan el cuidado de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, antes incluso de empezar, gracia, paz y misericordia. Y ahora, déjame terminar con esto. Fíjate lo que dice, que el Dios el Padre te conceda gracia, paz. Un versículo anterior, que Dios nuestro Salvador es otra cosa que no vas a ver en el Nuevo Testamento. Dios nuestro Salvador era un término que se utilizaba muchísimo en el Antiguo Testamento, y era hacer referencia a ese Dios que rescató a su pueblo. Ese Dios que rescató a su pueblo a través del Mar Rojo, a través del desierto. Es ese Dios que proveyó por maná. Es ese Dios que derrotó a cada uno de los ídolos egipcios. Es ese Dios que libró a su pueblo de persecución tras persecución, tras persecución, tras persecución, tras persecución. Es ese Dios que se manifestó a través de su pueblo. Pablo está haciendo una referencia a Timoteo para que recuerde el tipo de Dios que tiene en medio de esta situación. Si es que la iglesia va a fundamentarse, si es que la iglesia va a crecer, no depende de Timoteo. Por mandato de Dios nuestro Salvador fue quien lo confirmó como apóstol. Y de Cristo Jesús nuestra esperanza. De Cristo Jesús nuestra esperanza. Lo último que muere es la esperanza. Para el cristiano lo único que muere es la esperanza. En el Catecismo de la Nueva Ciudad, un formato para enseñar teología, si han visto en las redes sociales lo explicamos. En este catecismo, fíjate, hacen una pregunta y una respuesta y le preguntan al cristiano, ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál es tu esperanza? Que al final de cuentas vas a llegar a tener un corazón transformado, aunque en este momento te sientas más alejado de Dios que cualquier otra cosa. ¿Cuál es tu esperanza de que puedas vencer a este ídolo que sigues cayendo y sigues cayendo y sigues cayendo? Si perteneces a Dios, Él va a pelear por ti. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Mateo 16, fíjate la promesa que Jesús le da a su iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta confesión edificaré mi iglesia, sobre la confesión que Cristo es el Mesías, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Cristo es nuestra esperanza, Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Entonces ponte a pensar en el plan de Dios. El plan de Dios es redimir todas las cosas a través de personas como nosotros. El plan de Dios es redimir todas las cosas a través de personas como nosotros. Que nosotros vayamos redimiendo nuestras casas. ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Cómo pasaste la semana pasada? ¿En verdad el Evangelio está abarcando cada esquina de tu hogar? ¿En verdad el Evangelio está transformando la forma que eres? ¿Cómo cuidas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo vives? ¿Cómo tomas decisiones incluso cuando nadie te ve? ¿En verdad puedes decir que el Evangelio está reconciliando todas las cosas a través de su iglesia? Pero esa es la promesa que Dios nos da. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La esperanza de la iglesia es Cristo, no eres tú. La esperanza de la iglesia es Cristo, no es el liderazgo. La esperanza de la iglesia es Cristo, no tu disciplina ni tus ganitas. Entonces, cuando Pablo está diciendo que Cristo es nuestra esperanza, es la convicción de que Dios va a ser Dios delante de su pueblo, por su pueblo, en su pueblo, a través de su pueblo, a pesar de su pueblo y para su propia gloria. Esa es la promesa que tiene la iglesia, que Dios va a llegar a ser Dios y va a seguir siendo Dios delante de Dios
delante de su pueblo, por su pueblo, en su pueblo, a través de su pueblo, a pesar de su pueblo y para su propia gloria. Esa es la promesa y esa es la esperanza que tiene la iglesia. Juan Calvino te dice: nuestra seguridad y nuestra gloria y el único amarre de nuestra salvación es que Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro, y nosotros a su vez somos en Él hijos de Dios y herederos del reino de Dios, llamados a la esperanza de una bendición eterna por la misericordia de Dios y no por nuestro valor o méritos. Te la leo otra vez: nuestra seguridad, nuestra gloria y el único amarre de nuestra salvación es que Cristo, el Hijo de Dios, es nuestro, y somos a su vez en Él hijos de Dios, herederos del reino, llamados a la esperanza de una bendición eterna. Cristo nuestra esperanza, por la misericordia de Dios y no por nuestros méritos o nuestro valor. Si la iglesia va a sobrevivir, si la iglesia va a crecer, no depende de ti, no depende de mí. Nuestra esperanza es Cristo. Cristo transformando nuestros corazones incluso cuando no lo queramos. Si pertenecemos a Cristo, Él finalizará la obra que empezó en nosotros. Si pertenecemos a Cristo, si confiamos en Cristo, si creemos en Él como nuestro Salvador, tenemos la promesa que Él finalizará la obra que Él empezó en nosotros, incluso cuando no lo sientas el día de hoy, incluso cuando sientes que la iglesia no va a ningún lado, cuando incluso gente como nosotros debe de ir y reconciliar las cosas, cuando debes, por lo menos que sabes como cristiano, ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, y sabes que tu corazón, y solo tú lo sabes, y no puedes engañar a Dios, solo tú lo sabes, que tu corazón no se siente así delante de Dios, que no tienes el celo para ser discípulos, que no tienes la pasión para leer tu Biblia, que no tienes la disciplina para ir y hablar a la gente que no conoces. Si la iglesia va a sobrevivir, no depende de ti, depende de Cristo, transformando nuestros corazones. No es una gracia estéril, transformando nuestros corazones. Si en verdad confesamos que no podemos, que estamos desesperanzados, entonces llegamos a Cristo y tenemos la esperanza, tenemos la promesa que Él nos va a transformar, que Él va a hacer de nosotros lo que debemos de hacer. Quería aprovechar este tiempo para darte una idea del contexto histórico, del contexto social de esta epístola. Había persecución dentro de la iglesia, había oposición dentro de la iglesia, había persecución afuera de la iglesia, había malas doctrinas dentro de la iglesia, había mal liderazgo, había falsos evangelios, había discriminación, había abusos. Y entonces Pablo manda a Timoteo, un hombre débil, un hombre enfermizo, un hombre dudoso, un hombre tímido, para ir y resolver los problemas de la iglesia. Y entonces Pablo le dice: por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Es ese Dios que nos ha librado de opresión tras opresión, tras opresión, tras opresión. Y es ese Dios que está por su iglesia. Es ese Dios que es nuestra esperanza. Y es esa convicción que Dios va a seguir siendo Dios delante de su pueblo, por su pueblo, en su pueblo, a través de su pueblo, a pesar de su pueblo y para su propia gloria. Y esa es la convicción de la iglesia, esa es la esperanza de la iglesia y esa es la verdad del evangelio. La aprobación que tú tienes delante de Dios jamás va a depender de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu pureza, jamás. Si es así, todos estamos perdidos. Depende de los méritos de Cristo, y esa realización produce agradecimiento, produce enamoramiento, produce obediencia. Una obediencia que nos va a ir moldeando, muchas veces más lento de lo que nosotros queremos, pero nos va a ir moldeando, nos va a ir moviendo a obedecer a Cristo por amor, no porque nos queremos ganar su aprobación. Entonces ese es Timoteo. Vamos la semana que viene ahora sí adentrarnos y ver cuáles son esas situaciones, ¿sale? Entonces es una verdadera fe y es una esperanza en Cristo. Señor, te doy muchísimas gracias, mi Dios, por